que son los temas importantes dentro de la escorrentía, que es el concepto de hidrogramas unitarios. Este concepto de hidrogramas unitarios, en términos generales, la idea es que a partir de hidrogramas que se miden en alguna estación de medición, se puede encontrar un hidrograma unitario, el cual lo podemos usar para calcular la creciente de cualquier otra lluvia. El concepto de hidrograma unitario pues viene desde por allá de 1932, un investigador que se llamaba Sherman propuso este método. Como definición formal, pues es un hidrograma de escorrentía directa que se produciría en la salida de la cuenca. Sobre ella se produjera una precipitación neta, unidad de una duración determinada. ¿No? Dicho, es un hidrograma en el cual se asocia con una precipitación neta unitaria, ¿sí? Que puede ser 1 milímetro, durante una hora, 1 centímetro durante una hora, 1 pulgada durante una hora. La precipitación neta es un valor unitario, digamos, en alguna unidad. Aquí, como observamos aquí en la figura, tenemos, digamos, esta lluvia de 1 milímetro, digamos, en una hora. Se llovió 1 milímetro en una hora. Si medimos pues aguas abajo de la cuenca donde se produjo esta lluvia, observamos que el caudal pues aumenta. Pero como se produjo por una precipitación unitaria de 1 milímetro, entonces a este hidrograma lo llamamos hidrograma unitario. Una vez tengamos el hidrograma unitario, pues le podemos dar algunas aplicaciones. Pues por lo general, el hidrograma unitario siempre está asociado a una altura de precipitación efectiva unitaria y a una duración de esa precipitación efectiva. Entonces, se define como el hidrograma de escurrimiento debido a una precipitación con altura de exceso HP, que debe ser unitaria en milímetros, centímetros, pulgadas, etcétera, que se reparte uniformemente sobre la cuenca, con una intensidad constante durante un periodo específico de tiempo, una duración de exceso de E. Entonces, siempre asociamos el hidrograma unitario a esta altura de precipitación efectiva unitaria, una duración de la precipitación efectiva, ¿no? Aquí por lo general se manejan unos intervalos de tiempo que no hay que confundir. Uno es el D, que es el de la precipitación, la duración de la precipitación efectiva. Y el otro son los intervalos de descripción del hidrograma, que son conceptos, digamos, diferentes. Lo que se recomienda es que a este le vamos a llamar delta T, a este intervalo para descripción del hidrograma, y de su es el tiempo de duración de la precipitación efectiva. Este delta T, por lo general, delta T se recomienda es que sea menor o igual a delta E, ¿sí? Por ejemplo, se acostumbra a colocarlo como como igual, pues dependiendo qué tan detallado queramos dibujar el hidrograma, ¿sí? Hay que tener en cuenta estos dos conceptos. Entonces, todos los hidrogramas unitarios cumplen unas hipótesis
Una de ellas es que la distribución o distribución uniforme, la precipitación en exceso, es que cae sobre un área, debe ser uniforme, tanto en el espacio como en el tiempo. En esta figura observamos digamos, unos contornos coloreados. Esos contornos coloreados indican digamos, igual altura de precipitación acumulada. Mejor dicho, así es como se presentaría una tormenta. Entonces tiene un punto en el espacio donde hay mayor precipitación acumulada y por lo general se va disminuyendo a medida que se aleja de ese punto. Si nosotros colocamos una cuenca como esta, ahí en ese punto observamos pues que dentro de la cuenca no se cumple el principio de distribución uniforme, porque vemos que hay varias profundidades de lluvia, ¿sí? Entonces el hidrograma unitario parte de la hipótesis o de este postulado es que debe estar, como en esta cuenca se observa acá, debe estar en una, digamos, un nivel de lluvia acumulada pues constante, ¿sí? Como esta contorno verde, aquí diríamos que toda la altura es igual, entonces ahí se cumpliría el principio de distribución uniforme. En la realidad, pues como les decía, no existen pues, precipitaciones uniformes. Esta es una imagen de satélite de una tormenta. Observa que en zonas la precipitación es mucho mayor, ¿sí? Estas zonas están alrededor de 200 milímetros de precipitación. A medida que salimos de esa zona, pues va disminuyendo la precipitación, digamos hasta cero, ¿sí? Entonces, si una cuenca está colocada en esa tormenta, pues va a tener diferentes precipitaciones. Como aquí en el Valle de Atriz, está localizada esta ciudad de Pasto, eso uno visiblemente puede observar que hay zonas que cae una gran precipitación y hay zonas de la ciudad en que no llueve, ¿sí? Entonces no alcanza la lluvia a ser uniforme. Y este valle, pues que es un valle relativamente pequeño. Pero el hidrograma unitario, pues supone que toda esta precipitación que cae dentro de la cuenca se distribuye uniformemente en todos los puntos dentro de esa cuenca. Otro postulado es el tiempo base constante. Entonces, para una cuenca dada, la duración total del escurrimiento directo, tiempo base, es la misma para todas las tormentas con la misma duración de lluvia efectiva, independientemente del volumen total escurrido. Entonces, lo que nos dice este tiempo base es que todos los hidrogramas que provengan de una precipitación con la misma duración de la duración de la precipitación efectiva, siempre tendrán el mismo ancho base del hidrograma, ¿no? Que es este de acá. Este ancho base siempre es el mismo si los hidrogramas provienen de precipitaciones diferentes, pero con la misma duración de la lluvia efectiva. Este postulado de linealidad o proporcionalidad lo que nos dice es que por lo general las ordenadas de los caudales son proporcionales a las intensidades de las precipitaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un hidrograma de una precipitación unitaria
de 1 hora de duración, me genera este hidrograma. Lo podemos usar con este principio para calcular otro hidrograma con la misma duración efectiva de 1 hora. Lo podemos usar para calcular con otra intensidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta intensidad, ISU1. Si conocemos ese hidrograma unitario, en este caso sería este. Y resulta que en la misma área o en la cuenca llovió o cayó otro aguacero con otra intensidad, ¿sí? Tenemos otro aguacero con otra intensidad. Entonces podemos usar el primer hidrograma conocido para calcular el hidrograma que nos produce la intensidad de ISU2. Porque la relación que se da es que si conocemos esta ordenada de caudal del hidrograma 1, si la multiplicamos por la relación de intensidades, me produce esta ordenada del hidrograma 2. Entonces, a partir de un hidrograma, podemos calcular otro hidrograma con sus intensidades conocidas. Entonces, por lo general se aplica esta relación, ¿no? Las ordenadas del caudal del hidrograma 2 de caudal es igual a las ordenadas del caudal del hidrograma 1 por la relación ISU2 sobre ISU1. Ese es el principio de proporcionalidad o linealidad. Aquí tenemos otro ejemplo numérico. Si conocemos el hidrograma de precipitación 1 milímetro en 1 hora, que nos pide calcular el hidrograma unitario, o mejor dicho, el hidrograma de 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, simplemente aquí las ordenadas del hidrograma de 1 milímetro la multiplicamos por la relación de intensidades, que sería 2 sobre 1, 2, o sea, el doble. ¿Sí? Entonces, este valor que aparece aquí lo multiplicamos por 2 veces y me da esta ordenada. ¿Sí? Y así lo vamos haciendo para todos los puntos y podemos construir un hidrograma proveniente de una intensidad diferente. El otro método, perdón, la otra hipótesis o el otro postulado es lo que se llama superposición de causas y efectos. El hidrograma que resulta de un periodo de lluvia dado puede superponerse a hidrogramas resultantes de periodos lluviosos precedentes. ¿Sí? Entonces, la idea es que si tenemos una precipitación, por ejemplo, que no es continua, como hemos dicho, tenemos el hidrograma de una precipitación que no necesariamente puede ser continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en digamos que la primera hora llovió precipitación 1, en la segunda no llovió, en la tercera llovió 2, en la tercera 3, digamos. Son periodos lluviosos. Entonces, este método de superposición es que si conocemos los hidrogramas por separado de cada uno de estos, de cada una de estas lluvias, podemos encontrar o superponerlos y encontrar el hidrograma de todas las precipitaciones, digamos, que sucedieron en ese tiempo. Entonces, esto es lo que nos expresa aquí la figura. Entonces, la precipitación 1, conocemos este hidrograma. El 2, conocemos este hidrograma. Y el 3, este hidrograma. Está por separado, entonces los superponemos. Y podemos encontrar
un hidrograma total simplemente sumando las ordenadas para un intervalo de tiempo seleccionado. Por ejemplo, aquí seleccionamos un intervalo de tiempo cualquiera. Damos este. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es, por superposición, sumamos las ordenadas. Entonces, encontramos las ordenadas del hidrograma 1, que sería esta. Después la del hidrograma 2, la del hidrograma 3, y sumamos esas ordenadas y obtenemos esta ordenada del hidrograma total. Entonces, es el método de la superposición. Se pueden sumar ordenadas de hidrogramas diferentes para encontrar uno solo. Esto los vamos a usar para estos postulados para encontrar por HAL hidrogramas desconocidos a partir de hidrogramas conocidos. Aquí hay un ejemplo un poco más detallado. Entonces, la idea es que tenemos aquí una precipitación. Tenemos una precipitación. Digamos que en la primera hora llovió 1 milímetro y en la segunda 1 milímetro. Conocemos el hidrograma unitario de 1 milímetro y duración 1 hora. Es posible conocer el hidrograma de 1 milímetro y duración 2 horas, a partir del hidrograma conocido. Entonces, este hidrograma que aparece punteado aquí sería el hidrograma conocido, ¿sí? Para la primera hora. Luego lo desfasamos la duración de 1 hora. Aquí lo desfasamos, digamos, 1 hora del mismo hidrograma y sumamos ordenadas. ¿Sí? Ya podíamos encontrar la ordenada del hidrograma de 2 horas. Entonces, esta distancia AD que aparece aquí es igual pues a la distancia B más la distancia AC. Entonces, ¿cómo sumar pues estas ordenadas? Aquí estaría AB, aquí estaría AC y aquí estaría AD. Se suman las dos ordenadas. ¿Qué hace? Pues para varios intervalos de tiempo se obtiene un hidrograma total de esta precipitación. Tenemos un hietograma pues un poco más complejo como este. Podemos hacer lo mismo siempre y cuando conozcamos los hidrogramas individuales, ¿no? De cada hora. Se conocen los hidrogramas individuales de cada hora, que serían estos. Entonces, aquí estarían los hidrogramas pues, de cada precipitación. Estaría el hidrograma pues, de 1,8, 2,5, 4,2. Y en 4,2 pues tenemos 3 hidrogramas repetidos, en 1,8, 2 hidrogramas repetidos. Lo que se hace pues es, para aplicar el principio, se inicia pues con el hidrograma 1, por ejemplo, este caso es de 2,5, que sería este, y luego se van corriendo una duración de 1 hora, se los desplaza según el orden pues, de las precipitaciones. Entonces, por ejemplo, en 4,2 tenemos estos 3 que son iguales, los desplazamos 1 hora, y tenemos 2 de 1,8, que son estos de acá, y escogemos pues intervalos de tiempo. Simplemente sumamos en esta vertical todas las ordenadas de los hidrogramas.
Ahora vamos a mirar cómo se construye un hidrograma unitario, pues a partir de un hidrograma medido en una estación. De hecho, cómo convertimos un hidrograma real medido en un hidrograma unitario. Entonces, necesitamos obtener el volumen de escurrimiento directo, que es el del hidrograma de la tormenta, ¿no? Para lo cual transformamos los escurrimientos directos pues, a volumen y se lo acumula. De hecho, necesitamos el volumen el volumen B sub E es el volumen que está por debajo del hidrograma, pero de escurrimiento, que pertenece a escurrimiento directo. Una vez ya se le haya quitado, pues por ejemplo, el flujo base, nos queda solamente el escurrimiento directo. Necesitamos el área de la cuenca. Necesitamos el área de la cuenca. Aquí suponemos pues, que todo este volumen se distribuyó en toda esta área. Con eso, pues, lo que hacemos es calcular lo que se llama altura de precipitación de exceso, HP, dividiendo este volumen que cayó sobre esta área, sobre esa área. Eso me da una altura. Es como si regáramos, digamos, o esparciéramos un volumen de agua en toda la cuenca, me da una profundidad uniforme, ¿sí? En toda la cuenca. Entonces ya tenemos digamos, las ordenadas de nuestro hidrograma. Lo que hacemos es dividir estas ordenadas del hidrograma real por HP. ¿Sí? Entonces, todas las ordenadas las dividimos por HP. Entonces, por lo tanto, al dividirlas se nos convierte una ordenada de estas, se nos convierte en una ordenada de caudal por unidad de altura HP. Entonces ya transformamos el caudal total en un caudal por unidad de precipitación. El otro paso es encontrar, ya tenemos que este es para una precipitación HP, entonces nos falta es encontrar o asignarle la duración de la lluvia efectiva a este hidrograma. Entonces, para que se caracterice por la altura de precipitación efectiva y el hidrograma y la duración de la lluvia efectiva. Entonces, pues es relativamente simple la transformación. Lo vamos a ver en más detalle. Entonces tenemos el hidrograma de caudal que se midió en una cuenca. Pues lo tomamos de alguna estación de medición. Tenemos que tener pues el área de la cuenca que se midió. Entonces se supone que este hidrograma proviene a la salida de esta cuenca. ¿Sí? Proviene de la salida de esta cuenca. A esto le calculamos el área. Debemos conocer la lluvia que cayó sobre esta área. Y también necesitamos conocer o separar la componente de lluvia efectiva y calcular la duración de esa lluvia efectiva. Recuerden que la lluvia total se descompone pues, en lluvia neta y parte pues, del agua que se infiltra o se almacena. Entonces, de ese tiempo total de lluvia, parte de esa es una lluvia de exceso. ¿Sí? Entonces, necesitamos este tiempo para calcular o para asignarle pues,
la duración efectiva o unitaria al hidrograma unitario. Aquí se cumplen pues algunos pasos. Entonces se debe seleccionar pues el episodio de precipitación adecuado. Entonces, por lo general, la lluvia pues corresponde a una sola tormenta, ¿no? En la cual pues, se parte pues de la suposición de que cayó la misma altura de precipitación en toda la cuenca. Entonces tenemos ya el evento de precipitación, tenemos nuestro hidrograma. Lo que hacemos es aplicar luego los métodos que vimos de separación de componentes del hidrograma. Aquí tenemos nuestro hidrograma medido, pues que el hidrograma medido, recuerden que incluye pues todas las componentes de la precipitación. Entonces, lo que nos interesa es separar el agua debido a la escorrentía directa y el agua debido al flujo base o caudal base. Entonces aplicamos aquí algún método de separación de componentes y aislamos este hidrograma de escorrentía. Nos quedaría, digamos, de esta manera. Una vez teniendo este hidrograma de escorrentía, pues ya le hacemos otro proceso para calcular las otras variables. Entonces lo que necesitamos es hallar el volumen, ¿sí? ¿Cuánta agua se almacenó por esta lluvia, por esta escorrentía directa? Pues este es nuestro hidrograma, que sería este. Hay que calcular el área bajo la lluvia, bajo la curva. Esa área bajo la curva nos representa un volumen de agua. Aquí podemos emplear cualquier método para encontrar el área bajo esta curva, ¿no? Como estas curvas por general son irregulares, entonces toca buscar algún método para calcular el área bajo esta curva. Recuerden que el área bajo esta curva es caudal, caudal contra tiempo. Entonces, un método aproximado es asumir que está compuesto por barras rectangulares, de la altura es el caudal y el tiempo es la base. Entonces le calculamos el área a cada una de estas barras y sumamos todas las barras que hay debajo de la curva, eso me da un caudal pues aproximado, perdón, un volumen aproximado del área bajo la curva. Ya tenemos pues el área de la cuenca del volumen. Lo que hacemos es dividir este volumen que calculamos en el área de la cuenca. Esto me da una altura de precipitación que es como si esparciéramos, digamos, este volumen en toda la cuenca. Entonces, una cuenca de superficie horizontal, entonces adquirirá pues esta altura, ¿sí? La pequeña altura en toda la cuenca. Entonces, esta altura que se distribuye igual o uniforme en toda la cuenca es lo que llamamos altura de precipitación neta.
Bueno, no. Entonces, con esta altura de precipitación neta, lo que hacemos es Decidir si van a votar esas cosas o no. ya encontrar, Votar esas cosas. encontrar las ordenadas unitarias del hidrograma, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo. Se tiene un área de 100 kilómetros cuadrados. Y un volumen de escorrentía de 2 millones de metros cúbicos. Nuestra precipitación efectiva pues, será 2 millones sobre 100 millones de metros cuadrados, nos da pues, metro cúbico sobre metro cuadrado, nos da en metros. 0,2 metros igual a 2 centímetros o igual a 2, perdón, aquí es 20 milímetros, ¿no? Igual a 20 milímetros. Por decirle aquí. Me quedo como figura, pero aquí ponemos que es 20 milímetros. $20 milímetros de precipitación efectiva. Con la precipitación efectiva lo que hacemos es dividir todas estas ordenadas. Entonces, cogemos, por ejemplo, una ordenada, la dividimos sobre 2 centímetros y me generará una ordenada de caudal por cada centímetro de precipitación efectiva. Entonces, este es mi hidrograma de escorrentía directa y lo transformo en una ordenada de hidrograma unitario. Entonces, dividimos esta ordenada con 2 centímetros y 2 centímetros, me genera un hidrograma unitario. ¿Cómo se entiende este hidrograma unitario? Es un hidrograma unitario de 1 centímetro de precipitación efectiva. Por lo tanto, las unidades de caudal del hidrograma unitario por cada son metros cúbicos segundo por cada centímetro. Una forma es dividirlo, la otra forma es pues hallar un factor de conversión, que esta sería la unidad escogida, o sea, 1 centímetro es la unidad escogida para generar el hidrograma unitario, pues puede ser 1 centímetro, milímetro, pulgadas, hay que transformar, pues, si es a milímetros, sería 1 milímetro sobre 20 milímetros. Eso me da un factor de conversión, entonces, bien lo dividimos sobre 2 centímetros, solo multiplicamos por este factor de reajuste que se suele llamar 0.5. Y el paso. Entonces aquí ya le hemos asignado la precipitación neta unitaria al hidrograma. Toca asignarle la duración de la lluvia efectiva. Entonces, la duración de la lluvia efectiva, pues la calculamos con algún método que ya habíamos visto. Entonces, la lluvia total, digamos que se descompone, o la duración de la lluvia total se descompone en duración de lluvia de escorrentía y en duración de lluvia que pasa a formar parte de infiltración o almacenamiento, ¿no? O almacenamiento profundo. Entonces, en este caso, digamos que la lluvia de exceso solamente fue 6 horas y la lluvia total 9 horas.
Entonces lleva 6 horas de producir una unidad de exceso de precipitación. Estamos trabajando con un hidrograma unitario de 6 horas. Entonces, relacionado con el anterior, tendríamos un hidrograma unitario de 1 centímetro de precipitación neta de duración 6 horas. Para calcular la duración, aquí traemos otra vez el tema del índice phi de infiltración que vimos en ese capítulo, que es conociendo el dietograma. Como conocemos un dietograma y conocemos el volumen de escorrentía, encontramos el índice phi. Entonces, si recuerdan, pues lo hacíamos por ensayo y error o por tanteos, era ir colocando un índice phi a diferentes niveles y ir verificando hasta que lo que esté por encima nos dé igual al volumen o igual a la precipitación efectiva. Entonces, si tenemos una precipitación de exceso con neta de 2 centímetros, con este hidrograma, este dietograma, entonces primero definimos una altura, en este caso máxima, por encima pues no hay nada, o sea que es 0. El 0 es diferente de 2, entonces no es el indicado. Aquí lo bajamos un poco a 3 horas de duración y calculamos lo que está por encima con esas 3 horas de duración y nos da que es 0.3, pero 0.3 pues es todavía lejano de 2, o sea que no es. Luego lo bajamos a la siguiente hora, que sería duración 4 horas, y con esta duración de 4 horas calculamos la precipitación efectiva que está por encima, que es la suma de estas, digamos, de estas alturas por encima de este valor. Entonces encontramos 0.9, que todavía se acerca a 2, pero todavía no, es bastante diferente. Suponemos otra altura para 6 horas, entonces en 6 horas calculamos la sumatoria de todas estas alturas por encima de este coeficiente phi, y aquí ya nos da aproximadamente 2. Entonces, quiere decir que nuestra lluvia efectiva tenía una duración de 6 horas. La que aparece acá, en este diagrama de color azul, sería la precipitación efectiva que produjo pues el hidrograma unitario. Lo que está por debajo pues es un término, digamos, de almacenamiento que no produce escorrentía. Nuestro hidrograma unitario tendrá esta duración de 6 horas. Aquí aislamos pues este dietograma, lo aislamos. Con eso pues podemos calcular la precipitación de exceso que está por encima, o más dicho, la precipitación de exceso de este dietograma. Aquí lo que hay que mirar es que en estas 6 horas, por ejemplo, todas las alturas de precipitación no son iguales o uniformes. Entonces, para calcular el hidrograma, suponemos es que durante estas 6 horas, pues cayó una precipitación promedio uniforme. Todas estas barras de diferente altura, suponemos que cayeron en 6 horas a una misma altura. De hecho, se produjo de manera uniforme en el tiempo. Entonces ya tendríamos un hidrograma unitario derivado de 6 horas de duración de la precipitación efectiva.
Entonces, este hidrograma unitario siempre está asociado a la precipitación efectiva unitaria y a la duración, llamémosla unitaria, de la precipitación efectiva. Vamos a hacer este ejemplo con datos reales. Nos piden encontrar el hidrograma unitario para una lluvia neta de duración 2 horas a partir del hidrograma del río. Y del flujo base, pues ya no lo dan. Entonces nos dan estos datos. Nos dan el tiempo en horas, nos dan el caudal del río. Por lo general, uno suele conocer estos dos columnas. El resto ya es como procesamiento. Entonces a eso le aplicamos, por ejemplo, los métodos de separación de componentes y encontramos el caudal base. Aquí el ejemplo nos da directamente cómo varía el caudal base. Entonces ya se le ha aplicado algún método de separación de componentes y se calcula las ordenadas del caudal base. Entonces nos piden transformar esto en un hidrograma unitario para una precipitación de 2 horas. Y ya nos dan la lluvia de duración 2 horas. Entonces no necesitamos calcularla porque tampoco nos dan el dietograma de la precipitación que produjo este hidrograma. Entonces nos dice que la lluvia neta tiene duración 2 horas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente transformar esto en un hidrograma unitario y nos queda la función de una precipitación unitaria y de duración 2 horas. Voy a buscarme por aquí los datos. Son estos. Vamos a copiar en una tabla de Excel. Que se puede hacer manualmente, pero es mucho más fácil. Hacerlo aquí en Excel. ¿Sí? Lo que podemos hacer es, aquí no observamos, dicho, es difícil observar la forma del hidrograma en una tabla, entonces simplemente pues lo graficamos. ¿Sí? Y vamos a abrir una fila para copiar los valores y nos dé la gráfica. ¿Sí? Aquí simplemente graficamos estos dos caudales en función del tiempo para mirar cómo se comporta. Entonces ahí ya tenemos de una forma más clara lo que nos da el problema. Con esta línea azul son los hidrogramas, el hidrograma total, y esta línea de color anaranjado es las ordenadas del caudal base. Aquí ya se ha aplicado, digamos, algún método de las componentes, digo, de separación de componentes, y ya tenemos las ordenadas. Entonces, siguiendo la metodología, pues, que habíamos visto, y lo que hacemos es separar aquí, ¿no? Entonces tenemos, digamos, todo este hidrograma. Lo que hacemos es separar el hidrograma solamente de escorrentía. ¿Y cómo lo separamos? Pues le restamos a las ordenadas del hidrograma total los hidrogramas de flujo base. Entonces, a copiarlo por acá.
Entonces aquí podemos calcular el caudal de escorrentía directa, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Pues le restamos a estas ordenadas, simplemente le restamos las del caudal base. ¿Sí? Entonces a cada ordenada le vamos restando el caudal base. Eso me dará este hidrograma, ¿sí? Lo graficamos en la misma gráfica. Tenemos, si se dan cuenta, que este hidrograma que nos dio, esta línea gris, empieza en 0 y sería el hidrograma de escorrentía unitario, ¿sí? Perdón, el hidrograma de escorrentía directa. Entonces ya tenemos, aquí si se quiere, pues ya se lo aíslan. Entonces le borramos este y le borramos este y nos queda el hidrograma de escorrentía directa. Y nos toca de calcular, ahora sí, según el procedimiento que estábamos mirando, pues el área, ¿sí? Esta área bajo la curva. Se dan cuenta, esto es bastante irregular. Pues ahí lo podemos hacer por varios métodos, ¿no? Esto es como un área bajo la curva, como una integral. Podríamos usar el método de Simpson, que es adicionarle, calcularlo por trapecios bajo la curva. Pero aquí, como tenemos las coordenadas de tiempo o de caudal tiempo, podemos usar un método más exacto que se utiliza en topografía. Este es el caudal de escorrentía. El programa de caudal de escorrentía o escorrentía directa. Entonces, necesitamos calcular el área bajo la curva. Aquí tenemos otro paso y le ponemos área. Y para no confundirnos, borremos este, dejamos este valor. Vamos a aplicar un método que se utiliza en topografía. La topografía nos sirve hasta para esto. Es topografía, uno calcula un área de una poligonal cerrada por el método que se llama el método de las coordenadas. Lo que hacemos es colocar, digamos, esta columna de tiempo, colocarla por aquí, y la columna de caudal de escorrentía por acá. Y este pues será este valor. Entonces, eso me indica la variación pues desde 1 hasta 12. Para aplicar el método del área bajo coordenadas, repetimos el primer punto. Entonces, repetimos este primer punto. Este último punto debe ser igual a este primero. Y ahora sí aplicamos el método de las coordenadas, que simplemente es, hacemos una columna de los tiempos por caudal. Entonces multiplicamos desfasado en un caudal, digámoslo así. Ya sería, hacemos una columna de este tiempo por este valor. Y ahí lo copiamos hasta abajo. Por eso repetimos el último dato para que acá el último dato pues nos quede con valores, ¿sí? Aquí como es 0, pues
porque nos da C. Ya tenemos eso. Tenemos por otro lado, hacemos lo contrario, que es caudal por tiempo. Hacemos lo mismo, los multiplicamos desfasados. Entonces sería igual a este caudal por este tiempo desfasado pues en un dato. Y lo sumamos hasta abajo. Verificamos que abajo tenga los valores de las columnas. Bueno, hacemos estas dos columnas. Aquí las sumamos cada una, sacamos sumatoria y sumatoria. Sumamos las dos columnas. Y el área bajo esta curva será igual a la diferencia en valor absoluto. A veces valor absoluto, digamos, de esto. Valor absoluto porque puede dar negativo. Menos este. Dividido 2. Y ahí obtenemos el área bajo la curva. Como este caudal, pues podemos hacer esto porque el caudal está en horas, ¿no? Hay que tener en cuenta las unidades. Entonces aquí, como el tiempo está en horas y el caudal está en horas, pues se me eliminan las horas y me quedan los metros cúbicos. Entonces, esta área sería en metros cúbicos. Nacho, es un área que representa un volumen, ¿no? Las unidades de esta área son metros cúbicos. Y ahí obtenemos fácilmente el área bajo la curva. Es más fácil de hacerlo así. Seguro no se acordaban de este método, pero esto se lo ve por ahí en topografía. Listo, entonces aquí ya lo que tenemos en los pasos es este volumen que nos dio el área bajo la curva. Ahora necesitamos calcular esta altura de lluvia efectiva, que es dividir el volumen que teníamos sobre el área de la cuenca. Profe, disculpe. Dígame. ¿Cómo es que se sacaba el área? O sea, lo del T por Q y Dime. ¿cómo es que se sacaba el área? O sea, lo del T por Q y el Q por T, sí, pero de ahí, ¿qué fórmula usaba para el área? ¿Sí entiendes estas dos columnas? Sí, eso sí, profe. Entonces, T por Q desfasado un dato, ¿no? Porque estos datos son regulares cada hora o cada tiempo que dé el hidrograma. Puede ser cada 2 horas, pero si lo desfasando. Y el otro hacemos lo contrario, de Q por T, y lo desfasamos 1 hora, sacamos todo esto, sacamos la sumatoria de cada una. Y el área la calculamos como, escríbela aquí. El área es igual a suma, digamos, 1 menos suma 2 dividido 2. Entonces, esta área la calculamos como esta suma menos la suma de Q, suma de T por Q menos suma de Q por T sobre 2. Esta es la ecuación. Es una ecuación pues sencilla, ¿no? Esto nos da el área. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Aquí vamos en... entonces nos toca con eso pues hallar la altura discorrentía uniforme. Pues sobre esta cuenca. Vamos a hacer otra columnita, le vamos a poner HP
Entonces se calcula la precipitación neta llamamos la HP. Vamos a esta precipitación. Entonces tenemos el área de la cuenca. Pues no la da el problema, ¿no? Lo que era es que el área de la cuenca, esta área de la cuenca, pues hay que medirla. Si uno está haciendo el ejemplo práctico, hay que medirla. Aquí no lo da el problema, que es de 100 hectáreas. 100 hectáreas. Hay que saber convertir pues 100 hectáreas en las mismas unidades, ¿no? Como estamos trabajando el volumen en metros cúbicos, pues hay que pasar estas 100 hectáreas a metros. Entonces, una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados por 100, me dará metros cuadrados. Esto me da 100.000. Le digo, ¿cuánto? 2, 3, 1 millón de metros cuadrados. Tenemos pues la precipitación efectiva, ¿no? Perdón, tenemos el volumen. El volumen de escorrentía, ¿no? El volumen de escorrentía pues es el que tenemos acá, que es esta área, que sería 15.000. Metros cúbicos. Lo que hacemos es dividir, bueno, entonces la precipitación efectiva precipitación neta. Algunos textos llaman precipitación efectiva a la que nos produce la escorrentía directa. Otros le llaman precipitación neta, ¿no? Hay alguna diferencia, pero por ahora la vamos a dejar como si fuera la misma. Precipitación efectiva o precipitación neta es igual a volumen dividido el área. Esto nos da en metros. Entonces, digamos, el problema nos dice encontrar el hidrograma unitario para una lluvia neta de 2 horas para un área de la cual, bueno, nos dice la unidad que debemos tomar de la precipitación efectiva. Podemos tomar centímetros, ¿no? Puede ser. Entonces será igual a esto por 100 centímetros. Entonces vamos a tomar esta precipitación como si fuera la precipitación unitaria de 1 centímetro. Digo, en centímetros. Si tomamos esta precipitación unitaria, obviamente pues el hidrograma unitario nos dará por unidad de centímetro, ¿sí? Y vamos a crear bueno, entonces el otro paso pues es teníamos acá, aquí ya tenemos la altura efectiva. El otro paso es dividir las ordenadas de este hidrograma
por la precipitación efectiva. Nosotros nos dio unos 5 centímetros. Lo vamos a hacer con los 5, la copia de... Copiar esto. Y ponemos hidrograma unitario. Lo que hacemos es obtener aquí el hidrograma unitario aquí las unidades. Entonces, este hidrograma unitario que vamos a transformar, las unidades son metros cúbicos hora. Entonces, aquí la diferencia por cada centímetro de precipitación, ¿no? Entonces, ese centímetro puede ser cualquier otra unidad que hayamos tenido en cuenta, puede ser milímetros, pulgadas u otra unidad de interés, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es dividir el hidrograma unitario, el hidrograma de escorrentía directa sobre 1,5, ¿sí? O sobre la precipitación efectiva. Entonces, vemos esta columna y la dividimos sobre este valor de precipitación efectiva. Aquí lo fijamos para que nos quede bien calculado. Y ahí obtenemos los valores del hidrograma unitario en forma de precipitación efectiva. Lo dibujamos aquí en el mismo, la misma gráfica. Se dan cuenta que el hidrograma unitario, pues, como aquí lo dividimos sobre 1,5, pues es un poco más pequeño, pero este hidrograma que se ve en azul es el hidrograma unitario, en este caso, de 6 horas, y lo borramos. Y este sería nuestro hidrograma unitario para precipitación efectiva de 1 centímetro y duración 2 horas. Como le decía, la duración de 2 horas, pues en este caso no la hemos calculado, es porque el problema nos la da, ¿sí? El problema nos da el área, ¿sí? Entonces, ese es todo el proceso que sigue. Aquí podríamos graficar para comparación todos estos hidrogramas. Aquí está todo el resumen de los hidrogramas, ¿no? Entonces, el azul es el hidrograma del río, el color gris es el hidrograma de escorrentía directa, esta línea anaranjada es el caudal base, y esta línea amarilla es el hidrograma unitario. Damos toda esta información para hallar este hidrograma unitario. Listo, y ahí se termina, digamos, el ejemplo. Aquí en la guía que estamos escribiendo está desarrollado este ejemplo para que le echen un ojito. Está un poco pues más organizado, pero se procede de la misma manera. Aquí va mostrando las unidades. Aquí es como se calcula el área. Cómo se calcula el hidrograma unitario. Y al final se obtiene nuestro hidrograma unitario en metros cúbicos segundo centímetro para una duración efectiva de 2 horas. ¿Sí? Duración efectiva de 2 horas. Entonces, esto es lo que, digamos, se puede generar a partir de datos medidos y
¿Para qué usamos este hidrograma unitario? Pues ya teniendo el hidrograma unitario, podemos usar los principios que miramos anteriormente, poder construir hidrogramas unitarios para otras precipitaciones. Entonces, si en esta cuenca, digamos, llovió, o cualquier lluvia, ¿sí? Cualquier precipitación, pero si tenemos el hidrograma unitario, pues tenemos nuestro hidrograma unitario, podemos hallar el hidrograma unitario de cualquier otra lluvia, ¿sí? En esa cuenca, porque este que se midió es específico de esta cuenca. Pues podemos usarlo cada vez que llueva para determinar el hidrograma unitario a la salida y no tener que medir otra vez. Entonces, lo que nos ahorra es, si conocemos de una vez el hidrograma unitario, para las siguientes lluvias no necesariamente tenemos que volver a medir, sino que usamos el hidrograma unitario para construir otros hidrogramas de otras tormentas. Digamos que esa es como la aplicación de este tema. ¿Estos chicos tienen alguna pregunta? En la próxima clase vamos a hacer otros ejemplos de aplicación de cómo usar el hidrograma unitario. Cómo usar el hidrograma unitario para otras aplicaciones. Ahí irán repasando los apuntes de la guía que se les va subiendo en el código. Listo, chicos, si no tienen preguntas, dejamos allí. Que tengan un buen día. Nos vemos más tarde. Profe, disculpe. Dígame. Yo tenía una duda en cuanto a la nota de la exposición, es que a muchos nos había bajado bastante solo porque no había energía ese día. Y hubo un corte programado de energía en 2 municipios ese día. Entonces... Pues como yo de acá no puedo certificar nada, pues el que no viene, pues tiene su falta. Sí, ya en el grupo estaba, profe. Entonces, me hacen llegar algún tipo de constancia ahí en al correo para yo hacerle la corrección, porque yo de acá, ¿cómo sé qué pasa? Bueno. ¿Ah? Por ahí me dijeron, pero no me han enviado. Me dijeron que tenían corte de luz, pero tienen que enviarme alguna o algo. Listo. Profe, ¿y los que teníamos que corregir la cuenca? ¿La quieren presentar o qué? Pues para presentar en la tarde. Ah, listo, ahí me hacen acuerdo. Bueno, profe, gracias. Ingeniero, nosotros teníamos un problemita con el taller 3, sino que yo esa vez me tocó viajar de San Pablo acá a Pasto por la cuestión de laboratorios y la verdad pensé que lo había enviado y no, pero yo tengo las capturas de pantalla de la fecha de creación del documento. Yo le envié a su correo, ¿no? Para que, no sé si nos hiciera el favor de calificar el taller 3, que nos quedamos sin nota, ahí fue error mío, güey. Y pues los muchachos del grupo pues me hicieron acuerdo. ¿Pero lo enviaron? Sí, no hay calificaciones que no lo han enviado. No, yo pensé que lo enviaba, pero la verdad no se cargó y ayer se lo envié, pero yo le envié las capturas de la fecha del WhatsApp que lo hicimos y la fecha de creación del Excel. Pues sí, ahí tienen que haberme enviado los pantallazos del primer envío. Sí, yo le envié los pantallazos y la fecha de la creación del Excel, porque la verdad el documento no se envió. Yo como tuve que viajar acá a Pasto y tenía problemas con el... No. Ese no ha mirado el correo, yo lo miro, ahí miro a ver qué se puede hacer. Listo, muchas gracias, ingeniero. Entonces, chicos, tengan buen día, nos vemos en la tarde.